Los sueños son un motor en la vida. En el proceso de cumplirlos, nos mantienen motivados. Y una vez que se concretan, nos regalan una dosis de seguridad y optimismo que puede llevarnos al éxito. Sin embargo, a nuestro alrededor existen asesinos que buscan matar nuestros sueños. Desafortunadamente, son los propios padres los que llegan a destruir nuestros ideales. Bajo este panorama, podríamos decir que dormimos cerca del enemigo. Los padres deben dar fuerza, seguridad e impulso. Pero si en lugar de eso descalifican nuestras metas, ¿entonces en quién podemos confiar? Padres que quieren cambiar los sueños o realizarse a través de sus hijos son padres tóxicos y necesitan cambiar para cumplir la elemental cualidad de un padre, que es el respeto y la aceptación para con sus hijos. Si no, lejos de ser padres, serán una pesadilla. Ay, qué fuerte tema. ¿Serán una pesadilla los padres tóxicos? ¿Usted se identifica con este tema? Bueno, sí, no, sí. Acá ya Fernandita, voy a presentar a mis compañeras. Fer Tapia, ya te vi que te identificaste un poco con el tema. Sí, no, bueno, hasta tosí, como les digo. Digamos que yo no me llamaba tóxica, yo decía, nomás soy encimosa. Nada más. Nada más. Lo mismo digo yo, Fer. Me identifico un poco contigo. ¿Cómo estás, querida? Hola, Zuli. Muy bien. Hola, chicas guapas. Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Qué tema, Hola. además? ¿Qué tema? Hermosa Luz Helena, tú que tienes dos retoños. Mi Brenda Peña, que hagan lo que quieran Ah, mientras sean felices y no le hagan daño a los demás, que sean productivos, pero que lo que hagan los haga felices. Porque siempre he creído que cuando haces lo que te gusta es cuando generas más. Definitivamente. Claro. Toledano. ¿Qué tal, Brenda? Muy Bienvenida, de acuerdo qué guapa. con mi Luz. Muchas gracias. De un modelito que me prestaron de las ¿sí? chicas que vinieron a pasarela. No te hagas, te lo robaste, no te hagas. Se lo robó. No es Te lo cierto. volé. Bienvenida, Dijo, Marianita. con ¿Cómo permiso estás? me lo quedo. Bien, muy feliz de estar por aquí, Bren. Qué gusto verte en esa silla. Bienvenido, y para esto saludo Buenas tardes a también a nuestro especialista, Iván Ángeles, director de Life Coaching. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Bienvenido. A ver, padres tóxicos. ¿Cómo identificamos a los padres tóxicos? Pues primero que nada, yo creo que, o sea, al final del día hay que primero agradecer a nuestros padres, porque al final del día están haciendo lo mejor que pueden. O sea, yo al final, a los 15 años, soy papá. O sea, empecé a ser papá, tengo 32 años, tengo una hija de 16 Súper años. chavo. Súper chavo. Entonces, eso, pues, o sea, mis papás hicieron lo mejor que pudieron conmigo. En algunos momentos, obviamente, fue como frenarme y en otros fue como empoderarme. Entonces, primero hay que agradecerles a los papás que están haciendo lo mejor que pueden, porque nadie nos enseñó cómo ser papás. Claro. Entonces, ese es como el primer punto, ya sea como papá o como hijo, ver a los papás como decir gracias primero que nada. O sea, sí, pero el problema es cuando uno rebasa la línea y ya constantemente está diciendo, pues es que a mí nadie me enseñó a ser papá, pues es que yo no, y te refugias en eso para no, ser tóxico. para Claro, ser tóxico. claro. Ahora, ¿cómo se es tóxico? ¿A qué te refieres con padres tóxicos? Cuando ¿Cuál es el digo límite? que los padres tóxicos es cuando ellos sobrepasan los límites y decir que los niños hagan o impongan su voluntad. O sea, primero hay que aceptar que tenemos una idea de cómo debería de ser la vida, pero no esa es la realmente cómo deberían de ser la de ellos. Hay una frase que me encanta y es, yo tengo mi camino, ellos tienen su camino, yo vine a hacer mi trabajo, ellos vienen a hacer su trabajo y no por eso se deben de empalmar. ¿Algún ejemplo podría ser cuando los quieren casar, tal vez con alguien que ellos creen correcto, o cuando quieren que estudien algo que los niños ni al caso quieren estudiar? ¿Esos pueden ser ejemplos? Totalmente, empieza la toxicidad cuando es, te debes de, las niñas se comportan así, los niños se comportan así, tú perteneces a una familia de doctores y ahora tienes que ser doctor, en la familia no se divorcian, tú tampoco te tienes que divorciar, en la familia somos abogados, entonces tú siempre también vas a seguir abogado, y entonces ahí es donde cruzan las líneas y nos empiezan a quitar la libertad de elegir, porque al final del día eso es donde se rompe la toxicidad, cuando empieza la toxicidad, cuando yo te intento imponer lo que yo creo que es mejor para ti. Pero muchas veces los papás sí sabemos lo que es bueno para los hijos. Y ves que se va. Mamá tóxica. Así empieza. Oye, es que tanto que me ha costado, luego dices, ves que se van a estrellar y que andan acelerando ahí y tanto que te ha costado ciertas cosas con tus hijos, que llegar a tales metas. Te ha costado el hijo, salen carísimos. Y ver que se van a estrellar y quedarte callado solo porque no te digan tóxico. Ay, no, yo sí me aviento, ¿no? Yo diría. Mira, yo... A ver. Digo, mis hijos todavía son chiquitos, todavía no me topo con algo, pero si creo que algo les puede afectar, sí les aviso, les digo las consecuencias, si lo hacen saben que hay una consecuencia, pero sí veo que
Por ejemplo, en mi caso como hija, mis papás querían darme una carrera porque para mis papás era la única herencia que me podían dar, mi educación. Entonces, cuando yo les dije, ay, quiero estudiar comunicaciones, me dijeron, no, te mueres de hambre, escoge otra cosa si vamos a invertir en una educación para ti. Dije, madre de Dios, pues bueno, leyes me gusta y la verdad es que me iba bien, pero realmente el mundo de la comunicación me gustaba más. Se dio por azares del destino. Y mi hermano, que es un contador exitoso, cuadros de honor, escolta en la escuela, finalmente yo, estando en este medio donde somos de, bueno, ¿no? Te juzgan y te ponen etiquetas de que eres de lo peor, entonces ya tienes todos los vicios, no tienes una vida estable, no nada. De pronto, sí, económicamente, hasta el día de hoy soy mucho más exitosa, no consumo ningún tipo de droga, no tomo, no fumo, No se cumplió. hago deporte y hasta ahorita sigo casada con una familia estable y bueno, que vaya, porque decía mi mamá, no, es que tampoco nadie te va a querer porque las mujeres que viven solas son unas cualquieras, ¿no? Digo, mi mamá era muy conservadora, Bueno, sí, entonces tuve que luchar con muchos estereotipos y estigmas. O sea, sí tuviste que ir a una terapia. Neto. Pues No, yo fui a pero no por pero eso. fíjate a qué No, edad fui a una finalmente terapia. eso va a salir. Yo empecé a ir a una terapia hasta los 40 años. ¿En serio? Fui un par de años, salí y regresé ayer. Unos años atrás. Pero te voy a decir una cosa, si hay algo que tú dijiste, Brenda, la otra vez que estábamos aquí, dijiste, la responsabilidad de nosotros, ya después de los 30 años eres un adulto y te haces responsable de tus actos. Ya hay que dejar de culpar a los No te padres justificas. por Sí, todo lo que hicieron. Y la verdad es que sí, entendí que ellos hicieron lo que pudieron. Tengo un hermano que es un hombre muy inteligente y me decía, Lucita, que así me decía en casa, mis papás hicieron lo que pudieron, o sea, pobres, ¿no? Y le decía, es que sí, tienes toda la razón. Al contrario, agradezco lo que nos dieron hasta aquí y aquí ya empieza la responsabilidad en mi vida. Claro, empecé a trabajar a los 17 años, me hice independiente a los 21 y finalmente hice lo que yo quería, me costó trabajo, mi mamá me dejó de hablar mucho tiempo porque pues ya no era virgen, porque no hice las cosas en orden y fue un drama familiar, pero lo logré sobrellevar y sí, en terapia salió un poco, pero pues también ya digo, hay que flojera andar llorando por los rincones, pues sí. Sí, ya. Yo creo que estamos muy fresas. Finalmente sí te tocó a ti rudo, sí te levantaron hasta el saludo, ya no te hablaban. Pero ¿qué pasa cuando de veras la toxicidad enloquece? ¿Qué pasa cuando estás por ejemplo, criando un asesino serial? ¿De padre? Hasta parricida. ¿Qué pasa cuando de veras hay muy poca buena voluntad y mucha ira y muchos golpes y mucho abuso emocional y físico? Porque estamos muy fresas, este es el mejor de los escenarios, somos privilegiadas, tú eres resiliente, no importa que tu mamá te haya quitado la palabra, ¿verdad? Pero hay casos en los que no les puedes estar agradecido. O sea, tú perdonas para sanarte, pero la verdad son unos demonios. O sea, y que habría que ir incluso ante el juez. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Y cómo reconoce a alguien que está en las garras de una relación loca, tóxica, que se hagan bolas ellos y en cuanto sus papás, claro. Exacto. Normalmente ese tipo de cosas, o sea, ya es cuando transgredes, por ejemplo, límites físicos. Cuando ya reciben las personas golpes, ahí es en el momento en el que sí ya hay que transgredir, porque hay una gran diferencia, hace ratito hablaba, de educar con valores y otra realmente educar con golpes y con castigos. Ese es como el primer punto, decir, bueno, cuando ya se transgrede la parte física, ahora sí acudir a una institución, a un juez o a una demanda para poner un alto a los padres. O sea, eso es como... Y en la segunda parte, también que a veces estamos tan familiarizados con que lo tendemos a normalizar. Cuando alguien nos agrede psicológicamente o emocionalmente, o el típico... Es que eso es peligroso. O sea, el típico papá que le dice, si no haces esto, no haces esto, Pues lo ya que no le te hicieron quiero. ella, ya no te contesto. Claro, o sea... Cuando ya tenía edad de saber si quería o no ser virgen o si eso para ella representaba algún valor. O sea,
Y perdón, pero eso marca. Totalmente. O sea, señores, señores, no sean hojas sueltas, porque luego de ancianos van a pedir chichi y no se las van a dar. Mira, fue la Perdónenme peor- que les diga. Perdón, sí fue la peor Navidad de mi vida porque la Sí. pasé sola. Sin embargo, hoy por hoy entiendo que la preocupación de mi mamá era que yo no tuviera una pareja y una familia, porque ella toda la vida supo que yo el vestido de novia lo traía en la cajuela. Entonces ella decía, ella se quiere casar, ¿cómo va a vivir sola? O sea, ella pensaba en cómo se tenían que hacer las cosas según ella en Sí, provincia ahora para la conseguirlo. justificamos y la entendemos. Claro. Pero en su momento te partió la vida. Y así hay personas que te la parten, pero en serio, y que no son tan resilientes. Y ahí tenemos o a lo una, mejor- o una a lo bola de mejor- gente disparándole a otros. O a lo mejor ni Perdón. siquiera se dan cuenta, porque también hay que entender que cuando vivimos ese tipo de experiencias, para nosotros es normal, es porque nadie Ese nos es el enseña. problema. Hacia allá va mi pregunta. sí, exactamente. Tendemos Para no mucho a normalizarlo. normalizar muchas situaciones y cómo como hijos, pues yo no tengo hijos como ustedes, no tengo esa bendición, pero cómo como hijos hacemos caer en cuenta a nuestros padres que están también creo que rayándole ya la toxicidad. Lo primero es como decir, o sea, Porque, a ver, perdona, déjame terminar la pregunta. Y sobre todo, ¿cuándo, cómo como hijo reaccionas? Porque un niño de 7, 8 años, ¿cómo Sí, reacciona ¿cómo vas ante a su ver? madre No, no, tóxica? está ante una cañón. situación tóxica. o sea, de pequeños va a ser muy difícil, No porque puede, los seres humanos claro, somos como pececitos que estamos en el agua y no nos damos cuenta de que estamos metidos en el agua y no nos damos cuenta que los comportamientos que tiene mamá o el hermano, el primo, la gente que nos rodea son tóxicos y son erróneos. claro. Entonces, en este punto de decir, bueno, cuando quieres crecer, quieres avanzar, decir, acepto y lo único que te queda es la educación. O sea, al final del día no tenemos otro camino, no tenemos otra plataforma, porque a una vez que te educas puedes distinguir lo que realmente era saludable de lo que realmente era tóxico y hasta ahí es cuando empiezas a poner límites, Sí, porque hay- mientras es que somos no hay como opción. peces. Mariana, se parece un poco a esto, porque tengo una amiga muy cercana que siempre toda la vida quiso ser cantante y cuando le toca el momento de pues tomar esta decisión a la hora de ir a la universidad, a fuerza la querían que estudiara abogada, porque toda la familia vienen de abogados y entonces, ¿sabes? Entonces la familia quería El ser legado. abogada. No, y fue un lío porque mi amiga quería cantar, entonces no quiso hacer la carrera, se terminaron peleando con ella y nunca encontró la manera de Y es explicarle y decirle, oye mamá, oye papá, es que este es mi sueño, yo quiero hacer esto, el otro no me llama. Jamás pudieron, o sea, igual la desheredaron, le dejaron de hablar, le retiraron el apoyo económico, ella tuvo que arreglárselas como pudo. Y, Bueno, ese es el costo y también, Es la fecha Y hay que en aceptarlo. se sientan a la mesa porque ya se pueden ver y ya platican, pero es la fecha que pasaron ya 1000 años, se Y le sientan a la siguen mesa y diciendo. es la misma cantaleta, es que debiste Ay, haber qué sido horror. abogada. Oye, o sea, nunca híjole. encontró la manera de decir, a ver, yo quiero hacer esto, por favor. ¿Y se dedicó a O sea, cantar? apóyame, yo necesito tu apoyo. Mi amiga se dedicó a cantar? Sí, claro, y canta y es Claro. o sea, súper talentosa. Pero es como el reclamo y el reclamo. Pero y el es reclamo. constante el reclamo de tú debiste haber sido abogada. La Aquí- gente que canta no Es va que a luego ningún lado. creen que lo que quieren Es los bien papás es difícil. lo que ¿Cómo tú como quieres. hijo te sientas? Yo sé que me van a odiar por lo que les voy a decir, No lo hagas. pero espérame, es que la carrera de la artisteada es bien difícil, sobre todo la parte de la cantada. O sea, tienes que tener mucha solvencia luego y mucha paciencia. ¿Y quién tendría que haber pagado eso? ¡Los papás! Yo lo veo de esa forma. Yo sí entiendo mucho esa parte. A mi hermana le pasó lo mismo o le está pasando lo mismo. Ella quiere ser cantante o quería ser cantante. Pero estamos hablando de una mujer que habla 3 idiomas, que tiene menos de 30 años. Pero ser que tiene cantante no es poca cosa. No, yo no estoy diciendo que sea poca cosa. Que es A lo que difícil. estoy diciendo es que es difícil Pero es lo que hacerlo. la hace feliz, Y que en este Brenda. país, sí, pero el papá piensa en Su seguridad. a lo mejor ustedes porque no han sido mamás. Sí. Pero tú piensas de qué va a vivir esta chica, Eso en es lo dónde que va a decía. vivir. Ajá. Cuando yo me muera, de que el dinero que yo gasté se lo va a gastar en pagarle a productores para que la graben. O sea, eso es lo Pero que a yo ver, ¿crees pensaría. que si se dedica a otra cosa que no le gusta, sí va a ser exitosa? Si va a Tiene ser que haber, haz otra además, cosa, haz otra Es que hay un cosa. balance, a veces los papás lo ven entre el lado bueno que tu hija no económico quiere cantar. y la felicidad. Porque entonces hay un balance y decir, o sea, ¿quieres dinero o quieres felicidad? Vale. Pareciera que son dos cosas que están peleadas. Pero es que hay carreras que no se puede todo. Pero le fue Perdón, bien, quítenle el pero le romance fue- a la vida pero le fue profesional. bien, o sea, hay que decir que a veces quítenle hay el que romance. echarse- pero hay que echarse a veces el volado, Bueno, no le puedes dices, saber. yo no Estoy te de lo voy a acuerdo. subsidiar, ponte a trabajar. Mira, yo creo... A ver, Pero Chema, dejen que me conteste Sí, nada no, más. no, Entonces, no acabó, perdón. Entonces la pregunta es, ¿cómo lidias cuando esto? Lo primero es decir, tal vez nosotros no vamos a poder cambiar a los papás,
pero sí podemos cambiar la interpretación de cómo ellos nos están diciendo a nosotros que deberíamos de procesarlo. Porque ahí es donde empieza la lucha, en donde el papá cree que tiene razón, el hijo cree que tiene razón, y entonces pelean por imponerse la razón, y entonces se hace más grande el conflicto. Entonces es como aceptar, de decir, bueno, acepto que es tu punto de vista, entiendo que tú haces ves la vida, entiende que es mi punto de vista y no intento cambiarte. Entonces, como quitarle la leña al fuego y no intentar imponer nuestras razones, porque a lo mejor nunca lo van a entender. Y así como nosotros nunca vamos a entender su punto de ellos. Punto. Cuando estudias la carrera universitaria ya eres mayor de edad. Claro. Si eso es lo que tú quieres, yo creo que los papás no la dejaron en el abandono ni en la inmundicia. O sea, le pagaron los estudios y si ya era. No le pagaron los te digo estudios. que la votaron, o sea, fue así. Espérame, pero ¿cuántos años tenía? 20. Ay, bueno, ya está grande. Bueno, Sí, yo creo eso. De que trabajaba Si desde es tu chavita. sueño, trabájale por tu sueño. No, y eso No, hizo y lo creo hizo. que la ya. pregunta se refiere de qué pasa si yo de todos modos me hice cargo de mi carrera y de todos modos me siguen están reclamando. Sí, o sea, le Y me siguen, sigue hoy se reclamando. sientan a comer y le siguen diciendo es que tú debiste haber que uno sido no papá. viene a pues darle que ya no gusto a vayan los a comer, papás. no, ya no vaya a comer, que no ya. vayan a comer a la casa de sus papás y cuando Yo no le digo a qué vas, mamá. Mira, por lo menos le pagaron hasta la prepa. Sí, yo creo que a los papás hay que ponerles un alto. Sí, claro. Hay un momento en la vida donde tú tienes que decirles, a ver, tú me respetas, yo te respeto. No me mantienes, no te mantengo, te agradezco, me diste una educación, me diste hasta aquí. Pues sí. Yo lo voy a hacer. Yo sí creo, está complicado eso de ser cantante, pero pues bueno, yo cuando decidí ser artista, trabajaba desde antes, pero les dije, bueno, pues me voy Tú te lo pagas. y me Igual fui acá. con la ropa que yo tenía, me compré yo, me gané en el concurso el coche que me gané. Y con el sueldo de beca y de decán que trabajaba, con eso sobreviví. No les pedí un solo centavo y me fui abriendo paso solita. Nadie me ayudó. Ellos no me dieron nada más que la bendición, su apoyo, y mi mamá le dejó de hablar a mi papá y a mí también, ¿verdad? Aquí también, sí, aquí fue Pero igual. me vine con esa culpa, pero dije, voy a hacer lo que quiero y lo que me gusta y Dios quiere. Eso sí, me di un año para ver si podía lograr ese proyecto de vida y un mes antes de regresarme salió la primera propuesta de trabajo, me quedé. Pero lo que sí hay que estar muy conscientes, creo yo, y es mi punto de vista como papá, si tú estás viendo que tu hijo tiene ciertas dificultades para lograr el sueño, es decirle, aquí en este punto hay que echarle ganas porque te está faltando y creo que te puede ayudar esto, porque si no, pues no lo vas a lograr y entonces lo que vas a hacer es perder como un tiempo. consejero, Y ese pero es el nunca apoyo. imponiendo. Sí. O sea, el apoyo, al final del día Exacto. es apoyo, o sea, llevarlos y decir, a lo mejor yo no soy experto en lo que quiere, pero decir, bueno, pues a lo mejor conozco a alguien o lo voy guiando y decir, pues Claro. este es el camino para que cumplas tu sueño. Tengo Ok. yo una pregunta. Soledad y luego Fer, que estás muy sí, seriazada, ¿qué te pasa? No, es que están muy fresas, pero bueno. Échale tú, No, entonces. va la compañera Soledad, primero. y luego tú. Yo como papá tóxico, ¿me puedo dar cuenta que soy tóxico y cómo me doy cuenta de eso? Muy buena pregunta. ¿Cómo te puedes dar cuenta que eres tóxico cuando tú no estás, cuando crees que tu punto de vista o lo que tú crees es mejor que lo que está Los viviendo el padres otro? siempre creen eso. Así, o sea, por eso. por eso Ellos sí- no están convencidos de que están haciendo Claro, lo mejor. claro. o sea, Para un hay- padre siempre su punto de vista o la perspectiva como le está viendo las cosas es lo mejor para sus hijos. Tú Mi continúa. padre Y quería no. que yo fuera enfermera y en mi vida no veo sangre y me desmayo. Entonces no seguí sus ideales. Fui más a convicción de lo que yo quería, pero sí, para los padres siempre la dirección que ellos te están dando es la mejor. Déjenlo terminar. Claro, o sea, es como la idea de que el papá lo debe de saber todo, el papá lo debe de guiar, y entonces también es como un ping-pong para los dos. Es decir, debe de haber apertura como padres, a decir, tal vez la estoy regando, tal vez no estoy por buen camino, y entonces aceptar que no siempre tenemos la razón, que el mundo cambia, que la forma en cómo se hacían negocios antes no es la misma forma que se hacen negocios hoy. Entonces, es como el primer punto de decir, soy un ser humano, o sea, más que soy papá, soy un ser humano que tiene carencias, que tiene miedos, que fui educado de cierta manera y que solamente lo estoy heredando. O sea, eso es como primero darte cuenta con papá y aceptar y decir, antes de ser papá no soy perfecto, soy un ser humano. Claro. Soy un ser humano y desde ahí, entonces decir, ok, ¿en dónde yo puedo combinar mi ser humano con el ser humano que tengo frente a mí para apoyarlo, impulsarlo y empoderarlo? Porque ese es como el punto más claro. grande. A ver, Fer, ¿qué es lo más tóxico que has hecho como mamá? Ay, No me digas que nada, porque no te creo. échale, Fer. Todo existir. Yo de veras, cuando estaba embarazada decía, Dios mío, líbrala hasta de mis genes para no pasarle las taras, por favor. No, a mí me preocupa cuando el asunto de toxicidad se pone más violento.
lo que tiene a tantos niños de veras en las calles o en garras del crimen organizado. Cuando hay padres, madres, tíos, todo, que la familia se encarga de veras de destrozarte la vida y eres una estúpida, tú no sirves para nada, ¿qué vas a hacer? Mira nada más. Sí, no sé si me explico. Sí, claro. Yo creo que por ahí va la mayoría del asunto. No en balde tenemos un número de niños y niñas violentados diariamente del terror. De los 10 feminicidios diarios, 3 son menores de edad. Ay. De veras, estamos hablando ahorita muy como por encima, que también nuestras angustias merecen ser tomadas en cuenta, pero me gustaría saber qué herramientas emocionales le puedes dar a alguien que ya se dio cuenta que la vida, no vale nada si sigue así, que no tiene todavía ni la mayoría de edad ni los elementos para huir. Porque hay mujeres que se casan menores de edad y se embarazan con tal de salir de un infierno y pasan a otro. Sí. ¿A qué se agarran y se aferran para no morir en esa familia? ¿Qué les dirías? Lo más básico que es pedir apoyo profesional. Sí, luego échense una llamada, ¿no? En Niñotel o algo así. La verdad es que es apoyo profesional, autoridades, psicólogos, terapeutas. Es muy complicado, la realidad es muy complicada. Eso yo creo que ya no es toxicidad, yo creo que eso ya es violencia pura y abuso infantil. Y existe. Y claro, existe. ¿Cuántas? Y no son padres tóxicos, son padres abusivos. Ya. Que es una línea ahí que hay muy delgada, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, o sea, prácticamente... O sea, voy a regresar al mismo punto. No nos damos cuenta cuando somos pequeños ni cuando somos adolescentes hasta que alguien más realmente nos hace ver el punto y nos dice, oye, esto no es normal. Y entonces conocemos otro punto. O sea, yo siempre se los digo a mis participantes, esto es muy simple. A veces creemos que la gente sufre, pero realmente no sufre porque es lo que conoce. Y es normal para ellos. Seguramente todos nosotros consideramos cosas normales que son, y decimos, nos hacen feliz. Que para los demás y que para los demás no. Y entonces nos pueden ver de fuera y decir, es que ustedes están mal por esto. Pero para nosotros es tan normal que necesitamos un pero no hay que normalizarlo. Que se den cuenta que si viven con angustia, con tristeza, con miedo, eso no es vida. Yo creo que aquí también la responsabilidad cuando se trata de menores de edad, entiendo perfectamente a lo que te refieres, no es tanto responsabilidad de los niños. ¿Qué puede hacer un chico? Ir a demandar a su papá, lo regresan de 2 nalgadas. Por supuesto. En donde recae la responsabilidad es en los adultos que atestiguamos esos abusos. En los tíos, en los primos, en los abuelos, en la mamá si ve que el papá se está pasando de violento. Los mismos vecinos, ¿cuántos niños no han sido salvados? Por el que los vecino, tienen encadenados de verdad. Sí. E insisto, ahí ya no estamos hablando de toxicidad, estamos hablando de abusos. Y de agresión. Agresión a una persona que tenga encadenada. En la parte tóxica. Ay, yo conozco unos papás tóxicos, o sea, ¿hasta dónde es que? Hasta la ropa. A los niños, cuando son niños, a muchos les gusta ponerse pues, playeras con dibujitos, ¿no? Ajá. Ya sabes, caricaturas y lo que sea, ¿no? Y de repente, bueno, conozco una familia que, mis hijos jamás se van y los niños se mueren de, yo quiero ponerme estas playeritas de los y ya mis hijos ya como salga lo que se quieran poner, ya aprenderán a vestirse bien. Hasta les tomo fotos de recuerdo, ¿no? Mi hija me dice en las fotos, ¿cómo me dejaste vestir así? Tú quisiste. Es tu decisión. Sí, claro. Y aprendes, ¿no? Finalmente son niños, entonces, pero yo veo a esos niños y entonces me dicen, oye, pero es que a tu hija le gusta el fútbol. Sí, yo la llevo a que juegue fútbol a donde se juega fútbol. No, es que ese ambiente no para mis hijos, no. Y los niños talentosos muriéndose de ganas de jugar fútbol, pero no, que vayan a jugar tenis, porque no está bien que jueguen fútbol. Híjole, imagínate desde un niño que te empiecen a coartar todas tus ilusiones, que te guste un deporte. Eso es violentísimo. Es violentísimo. Es como alguien que no puede salir del closet en su familia y a veces no es ni aconsejable porque les cuesta la vida. Sí me explico. O sea, hay veces que mejor no se dice. Claro. Esto es lo que a mí me preocupa. Todo eso a mí me suena muy violento. A mí también. Más que tóxico, ¿eh? O sea... también es me quitarle preocupa la autenticidad a la gente, o sea, literalmente es quitarle su ser, quitarle su libertad, y además le pones etiquetas a las personas desde chiquito ya, eres clasista, ay, no, ya. Creces con creencias limitantes también. Claro. Pero oye. O eres machista, o eres feminista. Eres machista, misógino, clasista, racista, misógino, perdóname, y se da en todos los niveles. Eso se da en todos los niveles y es una pena porque cuando crees que hay gente que tiene mucha educación o oportunidad,
de prepararse y crear un mundo mejor, lo que están haciendo es seguir cultivando esas diferencias y aparte creer que eres mejor si haces ciertas cosas porque cierta sociedad o círculo decide que eso es más O nice. porque lo digo yo porque soy tu mamá. Porque esta es lo mejor y esta es la mejor carrera y la mejor reputación. Oye, perdóname, pero Sí, no. no. En todos lados la reputación es la ¿Qué que tanto tú influyen los padres La que tú te tóxicos? haces. Los padres, o sea, cuando tienen hijos, ¿qué tanto influye que tu amiga te salgan con comentarios de ese tipo? Todo. 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 Porque desde pequeños nos vamos formando en cómo se supone que debemos vivir, cómo se supone que nos debemos de adaptar a la vida para literalmente sobrevivir, encajar, ser amados, ser aceptados, ser queridos, que nos den comer, que nos den de bañar, que nos acepten en un equipo de fútbol, que nos acepten en el club. O sea, aprendemos como las reglas sociales de cómo se supone que debemos vivir y simplemente entre los 0 y los 7 años las aprendemos y posteriormente solamente las vamos repitiendo. Entonces, me pareció una pregunta muy interesante. ¿Cómo lidiar con esa toxicidad? No se puede, a menos que aceptes que realmente necesitas ayuda. O sea, no se puede porque incluso siempre les digo, es que mi pareja tóxica, y le digo, la primera tóxica eres tú porque Por la andar con toxicidad empieza cuando estás enjuiciando al otro. Desde ahí empieza la toxicidad, porque es un juicio en función de lo que nosotros creemos que es correcto, entonces nosotros somos los primeros invadiendo el espacio del otro y desde ahí eso viene de nuestra vuelta y luego por eso las personas, y es que tú quién eres para decirme, tú no estudiaste, tú no estuviste aquí, tú qué me vas a decir, porque al final del día la gente lo interpreta como un juicio y desde ahí es donde empieza la toxicidad. O sea, una recomendación para evitar la toxicidad es decir, te puedo dar mi punto de vista, o como dice él, yo creo, o sea, es como mi creencia, es mi punto de vista, es mi percepción. No estoy diciendo que a lo mejor sea así, verdad o la verdad absoluta, absoluta. Sé que hay otros puntos, pero te digo el mío y sé que te puede ayudar, o a lo mejor no, pero tómalo. O sea, esa es romper esa necesidad de imponernos sobre el otro como si tuviéramos la verdad absoluta de las cosas. Y como dice Fer, o sea, sí es cierto, hay niveles más profundos, pero este tipo de temas solamente se trabaja con gente que está abierta, o sea, entender que hay gente que está abierta y hay gente que está cerrada. Claro. Y entonces, y hay gente que está negada y se va a volver violenta cuando le intentes dar un punto de vista. Entonces, sí sonará muy fuerte en esos temas, pero realmente también esto es cuestión de conciencia y apertura y disposición. ¿Los padres tóxicos totalmente crían hijos tóxicos? Totalmente. O sea, sea, ¿nos es una volvemos herencia. tóxicos a raíz de nuestros papás también? Sí, es una Es herencia. nuestra enseñanza Es una herencia. O sea, sentimental. si por ejemplo, en el matriarcado, la mamá es la que manda y luego la hija aprende que ese es el comportamiento. Ni siquiera es tóxico. Para la persona es como así normal. debería de ser. Así Ajá, aprendió. Ajá, o sea, no así es que sea tóxico, es que así debería de ser y entonces solamente lo repite como algo normal. Pero esa persona puede decir, es que no es, o sea, no es tóxico porque así me enseñaron, así lo vi en mi entorno. Y por ya- eso se tarda uno tanto en pedir ayuda. Pero entonces, ¿cómo si tú ya creciste en ese ambiente y todo eso y tú crees que es Te algo das normal, color. ¿cómo te das cuenta entonces que justo te convertiste en En el este programa. rodeos? Yo siempre lo digo muy simple. ¿Cómo saber que es un comportamiento tóxico? Cuando lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, ahí es cuando te puedes dar hasta en ese momento. O sea, después de tantas caídas, dices, ok, esto ya no es normal. O sea, lo estoy repite y lo repite. Que sea normal para mí no significa que realmente Bien. funcione. Entonces, si ya me caí aquí, terminé esta relación y luego voy en esta y luego voy en esta, posiblemente sí la persona tóxica sea yo en función de las evidencias. En Claro. función de lo que dice el resultado. Yo siempre tengo algo bien claro. No se trata de aceptar la opinión de las personas y tampoco se trata de negarla. Aquí la opinión más grande siempre te la va a decir tu cuenta de banco, tu peso, todo lo que tienes enfrente a ti. Esa es tu mejor evidencia de saber si vas por el camino correcto o no. Bueno, y se pues, da en todos los qué aspectos, bueno. como dices, en el trabajo, en las relaciones con amigos, con pareja y todo. O sea, todo. O sea, por ejemplo, siempre le digo a las personas, o sea, tu cuerpo dice mucho de ti, tu cuenta de banco dice mucho de ti, las relaciones que tienes alrededor dicen mucho Ay, de no ti. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad con la cuenta de banco! Justo esa Oye, no, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber platicado con nosotros. ¿En dónde te podemos encontrar a la gente que Como- quiera acercarse a ti? Me puedes seguir en mis redes sociales como m.de.master.Iván Iván Coach, el número 10. Gracias, Iván, por haber platicado con nosotros. Un papá muy joven. Sí. Caray, qué bárbaro, bien chavo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas importantes. Acompáñanos en Sin Rodeos. Quiero comenzar tu día aquí contigo, con energía aquí contigo, una sonrisa en tu camino, ser tu reflejo.